Acompañen al siguiente capítulo. El pastor expuso Juan 20, hoy vamos a ver Juan 21. Juan 21, del 15 al 19. Hermanos, yo creo que ustedes me verán un poco extraño el día de hoy mi apariencia, pero los años no llegan solos. Cuando fui a sacar el examen para poder practicar, para obtener mi short court, la señora me dijo, usted es un nada que ver. Pero bueno, gracias al Señor pude obtener mis gafas y puedo ver mucho mejor. Espero no equivocarme. ¿Ya lo tienen, hermanos? Listo, hermanos. Quiero comentarles esto. Este texto, todos tenemos, la gran mayoría de hermanos tenemos Reina Valera, ¿verdad? Yo lo voy a leer en Reina Valera también, pero el hermano Daniel, él es muy rápido y él pudo descargar esta versión, que es la versión Las Américas. Aquí vamos a ver la versión Las Américas, vamos a leer en Reina Valera todos. Acompáñenme todos juntos, versículo 15 al 19. 1, 2 y 3. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: apacienta a mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Versículo 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijera por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: Pedro, sígueme. No está de más, hermanos, que me ayuden a orar otra vez. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, tú eres fiel, Señor, y verdadero, Señor. Señor, reconociendo, Señor, que es tu palabra, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea guiándonos en esta enseñanza, Señor. No soy yo, Señor, eres tú, Padre de los cielos, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Hermanos, el Evangelio de Juan, al igual que Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera carta de Juan y el libro del Apocalipsis, fue escrito por el apóstol Juan, por este mismo autor. A lo largo de la historia, muchos estudiosos de las Escrituras se han preguntado por qué Juan escribe el capítulo 21 de Juan, del Evangelio según San Juan. Del capítulo 20 hacia atrás, ya todos los temas más importantes acerca de lo que es el ministerio del Señor Jesucristo, la resurrección, todo esto ya se había quedado hablado. Pero a Dios le plació, al Espíritu Santo le plació inspirar a este apóstol a escribir el capítulo número 21. El tema central del Evangelio de Juan siempre fue Dios encarnado en la tierra. Dios vino a salvar a su pueblo. Ciertamente el último capítulo nos muestra algo muy hermoso. Dios restaurando a Pedro. El día de hoy, hermanos, vamos a estar viendo la vida de un hombre muy parecido a nosotros, un hombre sometido a pasiones como nosotros, un hombre con pecado como nosotros, pero un hombre que fue cobijado por el amor y la gracia de Dios. Este hombre estuvo 3 años en el mejor seminario teológico, estuvo 3 años al lado del mejor de los maestros, estuvo aprendiendo de él todas las cosas. Este hombre se llamaba Simón, pero su maestro lo llamaba Cefas, que traducido es Pedro. Ciertamente espero que este texto pueda mostrarles el amor y la gracia del Señor como lo hizo conmigo. A veces los mejores remedios son los más amargos. A veces las cosas más amargas pueden salvarnos de la muerte. ¿No es verdad? ¿Cuántos de ustedes no han estado enfermos y alguien les ofrece un medicamento, pero ese medicamento es supremamente amargo? Y aún sabiendo lo amargo que es ese medicamento, usted lo ha tomado y usted ha mejorado. ¿No es verdad? Lo mismo pasa con este texto. El mismo Pedro que vivió 3 años con el Señor,
que se convirtió en un líder nato. Fue Pedro quien fue el primero en confesar a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Fue Pedro que era parte del círculo más íntimo de los discípulos de Jesús junto a Jacob y Juan. Fue Pedro que estuvo presente en la resurrección de la hija de Jairo. Fue Pedro que estuvo presente en la transfiguración del monte. Fue Pedro al cual se le dio la tarea especial de preparar la última cena junto con Juan. Fue Pedro quien caminó sobre las aguas. Fue Pedro quien sugirió que se levantaran 3 enramadas para honrar a Moisés, a Elías y a Jesús. Fue Pedro aquel que desenvainó la espada y atacó al siervo del sumo sacerdote. Fue el mismo Pedro quien se jactó de que nunca iba a abandonar a su Señor, y aunque todos los demás lo hicieran, él dijo todas estas cosas las dijo él. Ese mismo Pedro, hermanos, negó a su Señor, negó a Cristo y cayó en tremendo pecado. Ahora bien, entremos en contexto a ver el capítulo 21. Muchos han interpretado este texto como la renuncia de los apóstoles al llamado, porque el Señor los había regresado y los encontró pescando. Ellos habían vuelto a trabajar. Muchos dicen que ellos habían abandonado el ministerio. Pero hermanos, los apóstoles fueron personas como usted y como yo, personas que necesitaban ganarse la vida, personas que necesitaban ganarse el pan. Ellos debían trabajar. Para ellos era fácil pescar. Recordemos que 4 de ellos eran pescadores, incluyendo Pedro. Anterior a nuestro texto, los apóstoles están tratando de pescar y lo han estado haciendo durante toda la noche sin tener éxito. Estaban completamente frustrados, pero al amanecer aparece el maestro, aparece su Señor y les pregunta: hijos, ¿han pescado algo? Ahora dígame, ¿a quién le gusta que se le pregunte si han podido hacer algo cuando no lo han logrado? ¿Usted tratando de arreglar algo en su casa y su esposa lo ha conseguido? No, se molestan, ¿verdad? Es molesto eso. Lo mismo pasó aquí. Pero hay algo curioso. En este caso ellos estaban pescando, pero su pesca había sido un total fracaso. Ni siquiera un pez en toda la noche. ¿Saben, hermanos? Fue precisamente el Señor que permitió que no pescaran ni un solo pez. Y eso tenía un gran propósito. El propósito era mostrarle a Pedro que ni siquiera él podía pescar ya. Él ya no podía ejercer la misma labor. Él ya no podía ejercer su antigua profesión. El Señor, a través de este fracaso, quiere hacerle ver a Pedro que necesita de su Señor y que él, alejado de su Señor, no puede ni siquiera pescar. Yo creo que ningún pescador experimentado que no haya pescado nada en toda la noche le gustaría que un desconocido le dijera: mira, tira la red al lado derecho. Pero por alguna razón ellos obedecieron sin saber que el que les hablaba era el Señor. Y cuando hicieron esto se llevaron la gran sorpresa: wow, no podemos sacar esta red. La red se llenó de peces. Una cualidad distintiva del apóstol Juan fue que él siempre percibió más rápido las cosas. Él siempre entendió más rápido que Pedro. Pedro era el apóstol impulsivo. Pedro no pensaba, Pedro actuaba. ¡Pah! Juan siempre tuvo esa capacidad. Y aquí podemos notar en ese texto, anterior al texto, dice que el apóstol Juan dice: es el Señor, pero no lo puede visualizar. Él dice: es el Señor a raíz del milagro que acaba de ocurrir. Y lo visualiza y apenas el apóstol Juan dice: es el Señor. ¿Saben qué hace Pedro? Se lanza a las aguas. Se tira al agua. Él no puede esperar a que la barca llegue a la orilla. Él quiere encontrar a su Señor. Él quiere ir detrás de su Señor. Pedro, como siempre, actuando y después pensando, dirían ustedes. Es bueno recordar que el Señor, al principio de su ministerio, en Lucas 5, vemos que el Señor los encontró en la misma situación. Ellos estaban intentando pescar y no habían pescado nada. Apareció el Señor y le dijo: mira, tira la red de este lado. Y el relato nos cuenta que se rompió de tantos peces. Después de esto les dijo: ya no pesquen más peces, yo los voy a convertir en pescadores de hombres. Ahora bien, ellos están agotados, están hambrientos, pero el Señor les ama tanto que les ha preparado el desayuno. Debo confesar que esta parte me conmovió mucho. El mismo Dios encarnado va y busca a sus discípulos. Él sabe que están cansados, Él sabe que están hambrientos y les prepara el desayuno. Ciertamente, hermanos, el Señor no es como ninguno de nosotros. El autor nos deja ver que fue
lo que se habló. El autor no nos deja ver qué fue lo que se habló durante la comida, mientras desayunaban. No nos dejó ver esto con detalle. Este texto, hermanos, tiene que ser visto a la luz del pecado de Pedro. Pedro había negado al Señor y el Señor había sido martirizado, crucificado, pero el Señor resucitó y ahora Él viene. Él necesita restaurar a su discípulo. Él necesita restaurar a Pedro. Versículo 15. Ahora entramos en nuestro texto. Ya les di la introducción más o menos porque es importante que tengan claro en qué acontecimientos, cómo fueron los acontecimientos de este hecho. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, dijo a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: apacienta mis corderos. En esta versión podemos ver, dice, el Señor le responde: ¿tú me amas? Pedro le dijo: Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Hay un detalle bien interesante en este texto, y es que el Señor se refiere a él y lo llama por su antiguo nombre. Le dice: Simón, hijo de Jonás. Ya no lo llama como Pedro, sino que lo llama por el nombre que tenía antes de convertido. Antes de convertirlo en su discípulo, lo llama Simón. La intención del Señor fue hacerle recordar a Pedro de dónde él lo había sacado. Hermanos, es muy común en nosotros los creyentes olvidar de dónde Dios nos ha sacado. ¿No es así? Somos convertidos y al día siguiente estábamos en medio de una tragedia, vino el Señor, nos ayudó y chao, nos olvidamos, ¿verdad? El Señor está interesado en que Pedro medite sobre esto y le hace la siguiente pregunta: ¿me amas, Simón, hijo de Jonás? ¿Me amas más que estos? Vemos cómo el Señor empieza a hablar con Pedro y formula solo una pregunta: ¿me amas más que estos? El Señor no empieza a reclamarle acerca de su negación, de su pecado, ni siquiera acerca de por qué están pescando. El Señor solo tiene una pregunta y le dice: Simón, hijo de Jonás, quiero saber si estás seguro de que me amas. Hermanos, ciertamente el Señor no es como nosotros. Quiero que usted piense en esto. ¿De qué forma reaccionaría usted ante alguien que ha prometido amarle y cuidarle con su propia vida, pero que al momento de usted ser confrontado por sus enemigos, alguien le ha prometido a usted que lo va a cuidar? Alguien ha prometido que va a entregar su vida, pero esa persona al momento de ser confrontada dice: yo no conozco a ese hombre, yo no sé quién es ese hombre, y empezó a maldecir. ¿Cómo reaccionaría usted si vuelve a encontrarse con esa persona cara a cara? ¿Ah? Ciertamente creo que ninguno de nosotros reaccionaríamos de la misma manera, de la misma forma pasiva y amorosa en la que el Señor reaccionó. Las circunstancias de aquella comida tuvo que traerle muchos recuerdos a Pedro, debido a que Pedro negó al Señor enfrente de unas brasas en el patio del sumo sacerdote, y ahora él está sentado enfrente de unas brasas, pero al lado del maestro, y allí fue donde lo identificaron, y allí mismo 3 veces Pedro dijo: yo no sé nada de ese hombre, yo no conozco a tal persona, déjenme en paz, y empezó a maldecir. La negación de Pedro fue un evento público, y del mismo modo públicamente Pedro debía ser restaurado. En el texto podemos ver que estaban ellos desayunando, 6 de los apóstoles y Pedro y el Señor, y todos están reunidos y todos están compartiendo la comida, y ahora es necesario que los demás escucharan lo que el Señor tenía que decirle a Pedro, y el Señor en medio de misericordia le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Pedro responde: Señor, ¿sabes una cosa? Yo no te amo, yo te quiero, yo tengo algo de afecto por ti. Hermano, ¿alguna vez usted se ha creído mejor que otros? ¿Alguna vez usted se ha sentido superior espiritualmente que otros? ¿Alguna vez usted ha visto a sus otros hermanos quizás que son más débiles que usted por encima del hombro? Usted quizás ha dicho: yo sí voy a la oración, yo sí voy a los estudios, yo ayuno, ellos no. Hermano, ahí está reflejado Pedro en cada una de estas acciones. Pedro en cierta manera
Se creía superior a sus demás hermanos. Y en todos los evangelios vemos esa lucha. Pedro luchando por sobresalir. Yo, maestro, yo, como en las fotos. Ahora, hermanos, ¿cuántas veces usted se ha comportado como Pedro? Es hermoso este texto, hermanos. Es como si el Señor le estuviera diciendo: Pedro, ¿te acuerdas que tú antes querías sobresalir en este grupo y decías que si yo iba a ser ejecutado tú no lo ibas a permitir, y de que nunca me ibas a abandonar, y de que tú siempre ibas a estar conmigo? Pero al momento en el que fui tomado tú me negaste 3 veces, y yo te lo dije: antes de que cante el gallo tú me negarás 3 veces. Simón, ¿me amas más que estos? Pareciera que no fuera una pregunta difícil de responder. El Señor le está preguntando: ¿me amas? Pero debemos recordar que esta pregunta el Señor la está haciendo después de una negación. Pedro había negado a su Señor y el Señor le prometió, el Señor que él prometió seguir y cuidar y hasta entregarse por él. Pero Pedro no quiere equivocarse más. Ya Pedro no es el mismo Pedro que se lanza contra las aguas, que ya Pedro tiene cuidado de sus respuestas. Y él ya no le contesta a la ligera al Señor. Él tiene tanto cuidado que le dice: Señor, yo tengo afecto por ti, yo te quiero. Y el Señor, seguido de misericordia, apacienta mis corderos. El maestro no le reprocha en ningún momento el hecho de que le haya negado. El maestro lo único que quiere saber es si Pedro le ama y si le ama más que los otros discípulos. Versículo 16, hermanos. Perdón. Simón, hijo de Jonás, versículo 16. ¿Me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. El Señor le dice: pastorea mis ovejas. En esta segunda pregunta el Señor ya no hace una pregunta comparativa. Él ahora va directo al alma de Pedro. Él ahora va directo al grano y le dice: Simón, ahora no te pregunto por ellos, te pregunto por ti. ¿Me amas? Ni siquiera el Señor le pregunta: ¿tú tienes fe en mí? ¿Tú crees en mí? El Señor solo le hace una pregunta: ¿me amas? Porque si verdaderamente me amas, entonces me obedecerás. Yo creo que en ese instante Pedro lamentó enormemente el haber negado sin duda alguna a su maestro. Pero hermanos, hay algo que hay que tener en claro. Pedro ya se había arrepentido, pero el Señor necesitaba restaurarle. Pedro no estaba seguro, y es tanto el amor del Señor que va tras él. Aquí vemos una muestra del amor y la compasión de nuestro Señor. Pedro, yo estoy aquí porque yo te amo. Tú me negaste a mí delante de algunos hombres, pero yo me entregué por ti. Yo morí por ti en una cruz y ahora yo vengo a ti porque te amo, y lo que tú tienes que hacer, lo vas a hacer no en tu capacidad, sino que soy yo el que te va a sostener. Yo soy el que te dará la gracia para que puedas cuidar a mi rebaño. Ahora quiero preguntarle lo mismo a cada uno de ustedes. Miren en el interior de su corazón con total sinceridad, sabiendo que el Señor lo conoce todo. Y olviden de que soy yo el que hace la pregunta, y piensen en su nombre seguido de las palabras: ¿me amas? William, ¿me amas? María, ¿me amas? El haber negado al Señor había cambiado para siempre a Pedro. Él ya no podía responder con tanta ligereza acerca del amor que tenía por el Señor. Él ya pensaba mucho más en lo que tenía que decir, mucho más que antes. Pedro, el hombre arrebatado y torpe, que siempre pensaba en sobresalir más que los demás discípulos, el que quería ser más grande, ahora se abstiene de hacerlo y solo responde: Señor, tú sabes que te quiero. Tú sabes que yo tengo afecto por ti. Seguido a esta respuesta, el Señor siempre le responde: apacienta mis corderos. Pedro, si tú me amas, tú harás lo que te pido. Puede que después de la negación del Señor, Pedro se haya sentido incompetente para llevar a cabo la misión que el Señor le había delegado, la misión de predicar el Evangelio.
Pedro necesita recuperar la credibilidad como ministro del Señor. Piensen ustedes qué tipo de credibilidad puede tener una persona que tiene un maestro, pasa 3 años con él, este maestro le enseña todas sus cosas y esta persona, cuando el maestro cae en la cárcel, le niega. Pero tiempo después, este maestro viene. El Señor está interesado en Pedro. ¿Saben por qué el Señor está tan interesado en Pedro? Porque al Señor le plació. El Señor amaba a Pedro, el Señor amó a Pedro. Y el Señor sabía que Pedro también le amaba. Pero Pedro necesitaba ser restaurado, necesitaba recuperar esa seguridad para que cumpliera el ministerio que el Señor le había de dar. ¿No es esto maravilloso, hermanos? Amados hermanos, claramente este texto nos lleva al tema central del Evangelio. Dios entregando a su Hijo unigénito por pecadores como nosotros. Quiero que ustedes se fijen en el amor del Señor. Pedro lo estuvo negando mientras él derramaba su sangre. Pedro le negó, pero el Señor a cambio se entregó por él. El Señor no lo negó. El Señor solo enmudeció y no pronunció ni una sola palabra. Todo esto lo hizo por amor a Pedro, por amor a ustedes y por amor a mí. Después, quiero que piensen en esto. Quiero que se pongan en la situación de Pedro. Ustedes han negado a su maestro y él viene y les pregunta: ¿me amas? Olviden que la pregunta la estoy haciendo yo y piense de que la pregunta la está haciendo directamente el Señor. Y en este caso, la respuesta de Pedro fue: Señor, yo no te amo como tú me amas, yo te quiero, yo tengo afecto por ti. Y por segunda vez el Señor vuelve y le repite: pastorea mis ovejas. Wow. Le dijo por tercera vez, versículo 18. Por tercera vez por tercera vez le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me amas? Y dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo, Señor. Ya Pedro quedó a la disposición del conocimiento del Señor. La verdadera tristeza de Pedro, bueno, hermano, quiero que miremos aquí en el versículo 17. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. La verdadera tristeza de Pedro no se refirió a que el Señor le preguntara 3 veces, sino que la verdadera tristeza de Pedro surgió porque el Señor se puso al nivel de Pedro. Ya el Señor no usa el mismo verbo que usó en las 2 primeras preguntas. Ya el Señor no le pregunta: Pedro, ¿me amas? El Señor ahora viene y le dice: Pedro, ¿me quieres? Se entristeció este hombre. Simón, ¿tú tienes afecto por mí? ¿Verdaderamente tú me quieres? Lo que terminó de romper por completo a Pedro fue que el Señor ya no le preguntó: ¿me amas? La intención del Señor con todas estas preguntas fue tocar lo más profundo del corazón de Pedro. La intención del Señor fue conmover a Pedro a tal punto de entristecerle. El Señor quería matar el yo de Pedro. Quería eliminar cualquier rastro de autosuficiencia, porque esa autosuficiencia fue lo que le llevó a pecar. Él quería que Simón muriera para que naciera de nuevo Pedro. Así que fue necesario golpearlo 3 veces con 3 preguntas contundentes, seguido del amor y un mandato. Simón, ¿me amas más que estos? Simón, solo quiero que me respondas si tú sinceramente me amas. Tercera pregunta: Simón, ¿me quieres?
¿Eso que dices sentir por mí es realmente verdadero? ¿Ese afecto es realmente sincero? Algo que también llama mucho la atención del texto, hermanos, es que el Señor siempre, después de cada respuesta de Pedro, el Señor le dice: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Imagino a Pedro pensando: Señor, yo te he dicho que no estoy seguro de amarte como tú me amas. Yo te he dicho que no tengo afecto por ti y aún no estoy seguro de entregar mi vida por ti. Yo te negué 3 veces, pero tú aún así me dices: pastorea mis ovejas. Cuida de mi rebaño, cuida de los más pequeños y cuida especialmente de esas ovejas torpes como tú. Hermanos, fue precisamente en ese momento en el que Pedro se quebrantó por completo. Él fue hecho pedazos al ver el amor de su Señor y la fidelidad del amor de Dios, la infinidad de ese amor dirigido a él en ese momento. El Señor le dice: mira, Pedro, a pesar de todas tus insuficiencias, pastorea mis ovejas. ¿Pueden ver el amor de Dios, hermanos? Hermanos, desde aquí puedo ver sus rostros. Me duele el corazón. Hermanos, en cada una de las líneas de este texto me veo yo y los veo a ustedes, porque nosotros somos exactamente como Pedro, hombres infieles y pecadores. Usted podría creer que la enseñanza de este texto solamente es para pastores, por lo que la enseñanza se refiere al tema pastorea mis ovejas, pero la enseñanza de este texto es mostrarnos que aún los verdaderos creyentes pueden caer en pecados tenaces, en pecados tan fuertes como la negación del mismo Señor. Ahora muchos de ustedes dirán: pero yo nunca he negado a mi Señor, yo siempre me he mantenido firme. Pero yo hoy quiero decirte, para negar al Señor no solamente se necesita no negarlo con palabras, no solamente se necesita hablar, también se puede negar al Señor con tus actos. Tus actos pueden hablar más que cualquier cosa. Uno puede negar algo con sus puros hechos, hermanos. Amado hermano, a pesar de todas tus insuficiencias, hoy Dios te está diciendo: pastorea mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Mira, a pesar de tú como eres, de todas tus insuficiencias, yo te amo y te digo: pastorea mis ovejas. Y es que, amados hermanos, en el momento en el que más aprendemos y crecemos es en medio del sufrimiento, es a través de el cual nos permite crecer como creyentes. Pedro estaba creciendo en medio de ese diálogo con el Señor. Cuánta consolación nos trae esta palabra, cuánta luz y esperanza. Como dice el dicho, después de la oscuridad siempre sale el sol. Después del invierno siempre sale el sol. El Señor está interesado en nosotros, hermanos. Él está interesado en que le amemos. Él nos ha encontrado, nos ha perdonado de pecado. Imagínese usted en medio de su trabajo, en medio de su día a día, y que la mano del Señor tocara su hombro y el mismo Señor le preguntara: ¿me amas? Piensen en esto, hermano, y no lo piensen a la ligera. Y que seguido de tu respuesta, ya sea como la de Pedro, o tú le digas: Señor, yo te amo, o tal vez tú le digas: Señor, sinceramente, yo te quiero, yo tengo afecto por ti. Pero seguido de esa respuesta, el Señor le diga: mira, a pesar de tus fallos, haz lo que te pido. Ciertamente, hermanos, la vida cristiana gira en torno al amor de Dios. ¿Cuál es el mandamiento más grande, hermanos? Amar a Dios. Versículos 18 y 19. De cierto te digo, cuando eras joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando seas viejo extenderás tus manos, te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto lo dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme, sígueme. Pedro,
Cuando tú eras joven, tú hacías todo lo que querías, pero después de esto tú me vas a obedecer, tú vas a glorificar mi nombre y tú me vas a obedecer hasta la muerte. Muchas personas te obligarán a hacer cosas que no quieres hacer, pero tú las harás por mí. Porque yo te he amado primero, porque yo me entregué primero por ti. Ya no pienses más en ti, ya no pienses más en los peces. Yo necesito que tú tomes tu cruz, te niegues a ti mismo y me sigas. Sígueme, le dice el Señor. Sígueme, porque yo soy el único que puede darte vida eterna. Si tú vives para salvar tu vida, la vas a perder, Pedro. Pero si tú pierdes tu vida por mí, la vas a hallar. Vas a hallar vida eterna. Pedro, yo soy el buen pastor y hoy estoy aquí por ti. Yo te escogí. Pedro, tú vas a glorificar mi nombre. Hermanos, hemos fallado al Señor al igual que Pedro. No hemos sido obedientes, hemos fallado en nuestros devocionales, hemos fallado con nuestras esposas o esposos, hemos fallado en el ejemplo que debemos darle a nuestros hijos, hemos fallado en el servicio en la iglesia, hemos fallado de mil maneras. Hermano, hoy está usted aquí porque el Señor le ha traído de la mano y a pesar de todas tus fallas, el Señor te ama y el Señor anhela restaurarte. ¿Está usted distanciado de Dios? ¿Está usted lejos de Dios? ¿Está usted distanciado de Dios por un pecado oculto en su corazón? ¿Algo que usted practica y que usted no quiere confesar? Amado hermano, ven a Cristo. Ven a Cristo en arrepentimiento y su gracia será suficiente sobre ese pecado con el que tú luchas. Me quedan 30 minutos, hermanos. Es broma. Y ya para terminar, quiero que veamos lo que sucedió después con este Pedro. Este Pedro que fue restaurado. Este Pedro que el Señor hizo proezas con él. Quiero que me acompañen a Hechos 2. Versículo 22 al 24. ¿Lo tienen, hermanos? Tuve que ponerlos a buscar porque veo caras. Es Pedro quien está hablando aquí. Hechos 2, 22 al 24. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con todas las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Quiero que ahí más abajito en el versículo 38 lo leamos también. Aquí en este versículo ellos le preguntan, y ahora ellos se dan cuenta de que han matado al Mesías, de que han matado al Hijo de Dios, y ellos ahora preguntan, ¿y ahora qué podemos hacer? ¿Estamos perdidos? Pedro le responde: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Y las escrituras nos cuentan que ese día más de 3,000 hombres creyeron en el Señor. Y a través de la predicación de Pedro nació la iglesia y vino temor sobre muchos y se hicieron muchos milagros y muchos creyeron en que Jesús era el Cristo. 30 años después, hermanos, de esta conversación entre Pedro y el Señor,
este es crucificado por causa de su fe en el Señor. Pedro fue totalmente convencido de que se iba a entregar por el Señor. Pedro fue completamente restaurado. Pedro, aquel discípulo que negó a su maestro, se entregó. Pero no solamente eso, hermanos. Él iba a ser crucificado por Nerón, pero él pidió algo. Él dijo: yo no soy digno de ser crucificado como mi Señor. Y fue crucificado de cabeza. Pidió que lo crucificaran de cabeza. El mismo Señor que restauró a Pedro hoy te está diciendo: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía la hallará. ¿Qué provecho tiene un hombre que gana todo el mundo, pero su alma se pierde en la más densa oscuridad? ¿Han pensado en eso? Hermano, Dios te trajo a este país no solamente a ganar coronas. Olvídate de eso. ¿Qué provecho tiene un hombre que gana el mundo, pero su alma se pierde en la más densa oscuridad? Tal vez tú estás aquí por primera vez. Tal vez tú nunca habías escuchado el Evangelio, pero así como el Señor restaura a Pedro, así también el Señor lo puede hacer contigo. Ven a Cristo, hermano. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe para que pueda descansar tu alma y acceder a su reino eterno. Hermanos, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Oremos, hermanos. Señor, tú conoces nuestros corazones, Señor.